Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Me alegra poder comunicarme con ustedes a través de este medio y espero que sus familias y sus seres queridos se encuentren muy bien. Eh, Me voy a presentar, mi nombre es Nicole González y soy su profesora de física, ¿ya? Eh, en esta ocasión, ¿cierto? Vamos a comenzar la clase a través de este medio y me alegra que poder contar con esto y ojalá sea bien recibido por ustedes y puedan, cierto, aprender junto con nosotros. Entonces, para comenzar esta clase yo voy a necesitar que tengan algunos elementos esenciales que son lápiz y goma de borrar, el texto escolar de física y su cuaderno de física. Les voy a dar unos minutitos para que se ubiquen en un lugar cómodo y tengan estos materiales mientras cuando abran su texto escolar, vayan a la página 12, que es donde vamos a comenzar. ¿Ya? Les doy un minuto para que comencemos entonces a trabajar juntos. Ya chicos, espero que ya se encuentren cómodos y vamos a comenzar entonces con la clase. Lo primero que tienen que saber es que estamos viendo la unidad 1, que es el sonido de las ondas, y esta es la clase número 1, ¿ya? Esta clase tiene como nombre elementos de una onda, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, clase número 1, elementos de una onda, ¿ya? Y el objetivo es determinar elementos temporales de una onda, ¿ya? Chiquillos, recuerden que cualquier consulta, cualquier duda o entregarme el material entregado previamente a través de las guías, se me la pueden enviar a mi correo electrónico, que es ngonzalez@cmsh.maristas.cl. ¿Ya? Vuelvo a mencionar para que anoten. Mi correo es ngonzalez@cmsh.maristas.cl. ¿Ya? A esas dudas me pueden enviar sus tareas, trabajos terminados, sus consultas y yo estaré atenta para responderles cuando me llegue el correo. Ya obviamente les voy a responder eh, de 8 a 6. Si me mandan correos como fuera de ese horario, les responderé al otro día. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar la clase. Para eso tenemos que ubicarnos en la página número 12 del texto escolar. ¿Ya? Entonces vamos a la página número 12. En este aparece, ¿cierto?, un texto que yo quiero que leamos en conjunto para poder activar los conocimientos previos y que ustedes puedan reconocer qué es lo que conocen de las ondas y el sonido. ¿Ya? Así que vamos a leer en conjunto. Dice el título: Contaminación acústica. Colegios expuestos a un alto nivel. Un estudio sobre contaminación acústica del Servicio de Salud Metropolitano de Ambiente, SESMA, determinó que 4 avenidas de la capital registran niveles de ruido muy intensos sobrepasando los 70 decibeles, como promedio de 24 horas. Según el SESMA, la exposición permanente a esta situación trae con los años pérdida de la audición en las personas en las cercanías de estas calles por donde circula una gran cantidad de vehículos, funcionan establecimientos educacionales cuyos profesores, alumnos y auxiliares podrían presentar algunos síntomas, ya sean psicológicos o fisiológicos, producto de esta contaminación acústica. ¿Ya? Ahí la fuente mencionada es EMOL. Entonces aquí aparecen 3 preguntas. La primera es: ¿cuáles de los conceptos mencionados en la noticia que se relacionan con el sonido conoces? Escríbelos. Luego aparece la siguiente pregunta que dice: ¿qué otros conceptos piensas que son necesarios para comprender la información expuesta en la noticia? Menciónalos. Y la última dice: ¿qué medidas propondrías para disminuir la contaminación acústica al interior de la sala de clases?
Entonces ustedes ahora van a responder en su texto escolar a estas 3 preguntas. Yo les voy a dar un minuto para que las puedan responder y luego las comentamos brevemente en este medio. Los espero entonces, les doy el minuto para que contesten. Aprovechen también de tener su vasito de agua a mano por si se cansan, por si quieren tomar agüita. Yo aprovecho a tomar agua porque hablando a uno le da sed. Ya, entonces chiquillos, ahora vamos a resolver en conjunto estas preguntas. Y la primera pregunta, ¿cierto? Que decía, ¿cuáles de los conceptos mencionados en la noticia que se relacionan con el sonido conoces? Ya, yo por ejemplo podría haber mencionado los decibeles, ¿ya? Yo al menos conocía, ¿cierto? Lo que eran los decibeles, obviamente. No sé si ustedes lo conocían, pero los decibeles es como se mide la intensidad, en este caso, del sonido, ¿ya? ¿Qué otro concepto podría estar relacionado con el sonido? La pérdida de audición, por ejemplo, o ¿qué más podría ser? La contaminación acústica, ¿cierto? Ahí tenemos quizás 3 conceptos que podrían haberlos considerado o no, pero son ejemplos de lo que ustedes pudieron haber escrito. La segunda pregunta que dice, ¿qué otros conceptos piensas que son necesarios para comprender la información expuesta en esta noticia? Menciónalos. Yo, por ejemplo, creo que faltaba que dieran información sobre los decibeles. Por ejemplo, ¿cómo se miden los decibeles? ¿Qué son los decibeles? ¿Cuándo se considera que un ruido o un sonido es intenso? ¿Qué cantidad de decibeles yo necesito para eso? Por ejemplo, mi voz ahora, ¿cómo se escucha? ¿Cuántos decibeles serán? ¿Estará sobre un margen normal o quizás será un ruido molesto? ¿Ya? Esa información no me la entregan y sería importante que la mencionaran para poder quizás comprender mejor esta noticia. Y finalmente, la última pregunta, que es sobre las medidas que podrían ustedes, ¿cierto?, dar para disminuir la contaminación acústica al interior de la sala de clases. Y ahí tenemos varias cosas, como por ejemplo quizás respetar cuando el profesor está hablando y respetar los tiempos que tenemos, levantar la mano si queremos hablar y quizás no gritar para imponernos, ya también si le queremos hablar a un compañero que quizás está en la otra sala de al otro lado de la sala de clases, pedir permiso al profesor para yo poder dirigirme a ese supuesto quizás y comunicarle o pasarle lo que le tenga que pasar y no estarle gritando de un extremo a otro, ya entonces son cosas que podemos hacer ya que esto del sonido no pueda afectar, ya sea físicamente, quizás, o sea, si un grito me llega directamente al oído me puede afectar y también estresa, ya, escuchar esto constantemente. Entonces ahora luego de haber activado nuestros conocimientos previos vamos a avanzar a la página 22 para comenzar la clase ya como tal. Entonces nos vamos en conjunto a la página 22. Primero que todo, ¿cierto? Vamos a empezar ya a abordar las ondas, pero les quería preguntar, ¿qué creen ustedes que son las ondas? ¿Qué significará una onda? ¿Qué es? ¿Tienen alguna idea? Les doy un segundito para que piensen. ¿Qué será una onda? ¿Dónde habrán visto una onda? ¿Ya? Una onda, si nos vamos en términos estrictos, ¿ya? Y nos vamos como a la definición que nosotros podríamos encontrar quizás en internet, una onda es una perturbación que se propaga. ¿Qué es una perturbación? Y ahí surge esa duda. Una perturbación, chiquillos, es como una alteración, básicamente, es decir, algo que cambió, ¿ya? Y esta perturbación o alteración va a viajar a través de un medio elástico, es decir, puede viajar a través de un sólido, un líquido o un gas, ¿ya? O en algunos casos también puede viajar a través del vacío, ¿ya? Lo importante que va a pasar con esto es que se transporta energía sin que exista desplazamiento de materia, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, ¿tienen algún ejemplo de dónde se les ocurre algo?
Por ejemplo, a mí se me ocurre si yo tiro una piedra al agua, observo, ¿cierto?, que el agua se mueve y tiene como unos circulitos. Eso también es una onda. O por ejemplo, si yo muevo una cuerda, ¿cierto?, verticalmente o horizontalmente, puedo ver que también se forma una onda muy parecida a la que yo puedo observar en la página 12. Esta que está marcada con rojo, ¿cierto? Eso sería una onda. ¿Ya? La diferencia es que, por ejemplo, si yo tiro la piedra, se va a mover ahí en el medio, o sea, el agua se va a mover en un medio líquido. Si yo muevo en este caso la cuerda, ese sería un medio sólido, ¿ya? Pero por ejemplo, los celulares o las radios, como me están escuchando ahora, se puede gracias a las ondas, ¿ya? Pero es una onda electromagnética, es una onda que se propaga a través de un medio que no es elástico, por lo tanto es como a través del vacío, ¿ya? Y eso es lo principal que ustedes tienen que saber de las ondas. Entonces, ahora vamos a ver cómo se representan y cuáles son las características que debe tener esta onda, ¿ya? Vamos a leer entonces el título que dice Representación y características de una onda. Dice, al representar un determinado fenómeno físico se debe considerar aquellos elementos que lo caracterizan y entregan información fundamental de este. Cuando se representa una onda, se asume que ella corresponde a una serie de pulsos continuos, es decir, que es progresiva. Además, se considera que entre dichos pulsos transcurre el mismo tiempo, es decir, es periódica. ¿Ya? Entonces, vamos a observar esta onda y vemos que aparecen distintas cosas ahí, como este signo medio extraño, ¿ya? Que se denomina lambda, y esta A que aparece aquí. Y más abajito nos aparece explicado qué es cada una de estas cosas, ¿ya? Pero estas cosas extrañas para nosotros hasta ahora se llaman elementos especiales de una onda, espaciales, perdón, de una onda, ¿ya? Y son medidos en metros. Estos elementos espaciales son la amplitud, que se representa con A, y la longitud de onda, que se representa con ese signo medio extraño, que se denomina lambda, ¿ya? Y en el siguiente esquema entonces podemos ver esta onda que está representada por el color rojo, y de azul tenemos los ejes X e Y. Son imaginarios estos ejes, pero es para que ustedes puedan evaluar y medir esta onda. Entonces, en el eje X, ¿cierto? Tengo lo que está en horizontal y en el eje Y en vertical. Si analizamos una onda, cada pulso sería cuando una onda, ¿cierto?, comienza desde un punto y ya sea por abajo o por arriba, llega de nuevo hasta su punto X. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, que una onda, por ejemplo, empieza en el eje X siempre y va hacia abajo. En ese viaje hacia abajo vuelve a llegar a su punto en la X, en el eje horizontal, y eso sería considerado un pulso. Ya también puede ir desde ese eje X hacia arriba, que es el monte, y luego volver hacia el eje X. Ahí tendría otro pulso, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. Recuerden que el valle es lo que está hacia abajo, es como esa ondita que se produce abajo, que sería el pulso, y el monte el que se hace hacia arriba, ¿ya? Y para entonces poder saber cuál es la amplitud se mide desde el eje X hacia arriba o hacia abajo. Si yo quiero medir la amplitud del monte, lo que tengo que hacer es calcular desde el eje X hacia el punto más alto del monte, y ahí voy a tener la amplitud de la onda en ese espacio, que sería el monte. También puedo medir la amplitud hacia abajo, que sería del valle, ¿ya? Entonces mido desde el eje X hacia el punto más abajo del valle, y ahí yo obtengo la amplitud, ¿ya? Luego queda el otro término, que es la longitud de onda. Es la distancia entre dos puntos consecutivos de una onda que se comportan de igual forma o poseen la misma fase. Por ejemplo, se puede considerar una longitud de onda desde, por ejemplo, el eje X. Yo quizás quiero partir del eje X y parto y veo hacia abajo el valle, ¿cierto? Luego vuelve al eje X, sube hacia el monte y vuelve a llegar al eje X. Eso es una longitud de onda, porque si yo considero y sigo de largo, va a volver a bajar, y eso yo ya lo evalué. Entonces no se vuelve a considerar y se considera
que es hasta que, o sea, partimos de nuevo. Tenemos, ¿cierto?, el eje X, voy hacia abajo, el valle, luego llego al eje X de nuevo, subes al monte y cuando ya vuelvo a llegar al eje X me detengo y eso se considera una longitud de onda, porque si sigo en la onda voy a volver de nuevo al valle y eso yo ya lo había considerado, ¿ya? También podría empezar quizás desde el monte, entonces yo considero el monte, bajo hacia el eje X, bajo al valle, luego vuelvo al eje X y subo hasta lo más alto del monte y ahí tendría una longitud de onda porque si sigo más allá voy a volver a repetir algo que ya consideré. Entonces cuando ya se vuelva a repetir, no se sigue y hasta ahí se considera una longitud de onda. Ya, espero que les haya quedado claro, si no pueden posteriormente leer la definición para que quizás les pueda quedar un poco más claro. Es un poco difícil para mí igual explicarles a través de este medio y no poder quizás dibujarlo, ya, pero espero que se pueda entender un poco mejor a partir de acá que quizás una guía, ya. Vamos a pasar entonces a la siguiente página, que es con lo que vamos a trabajar para hacer los cálculos matemáticos de las ondas, ya. Y estos son los elementos temporales de una onda. Les voy a recomendar que esto lo puedan anotar en sus cuadernos, no todo obviamente, pero sí es importante anotar quizás las fórmulas que voy a necesitar para hacer los cálculos de estos elementos, ¿ya? Entonces vamos a leer elementos temporales de una onda. A partir de la representación gráfica de una onda, que es lo que vimos recién, también es posible deducir magnitudes relacionadas con el tiempo. Estas son el periodo, que se representa con una t, la frecuencia, que se representa con una f, y la rapidez de propagación de la onda, que se representa con una v. A continuación se explica en detalle cada una. Tenemos en primer lugar, ¿cierto?, el periodo. Y el periodo va a ser el tiempo que transcurre entre dos pulsos consecutivos o al tiempo que tarda en producirse un ciclo completo. Si observamos la imagen de la derecha, ¿cierto? Acuérdense que un pulso habíamos dicho del eje X, un monte o un valle hasta que vuelva al eje X, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, que entonces el periodo son dos pulsos consecutivos, es decir, un ciclo, ¿ya? Y ahí lo representa muy bien la imagen. Entonces así yo puedo calcular el periodo, ¿ya? Entonces anoten en su cuaderno que el periodo es el tiempo que transcurre entre dos pulsos. Periodo, dos puntos, tiempo que transcurre entre dos pulsos consecutivos, o el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo. Luego tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de ciclos que se producen en una onda por unidad de tiempo, es decir, yo voy a evaluar el total de la onda. Si miro el mismo ejemplo de arriba, donde me explicaban el periodo, yo podría decir que hay dos ciclos, ¿cierto? Entonces, la frecuencia representa el número de ciclos que se producen en una onda por unidad de tiempo. Y matemáticamente se expresa F es igual a ciclos partido o dividido, ¿cierto?, por el tiempo, ¿ya? Acuérdense que tengo que medir el total de la onda para calcular la frecuencia, ¿ya? Entonces, tengo que saber que la frecuencia y el periodo están muy relacionados, por lo tanto, si una aumenta, la otra va a disminuir y viceversa, ¿ya? Por lo que se dice que son inversamente proporcionales. Y por último tengo la rapidez de propagación, ¿ya? Este es un concepto que indica la razón de cambio entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en hacerlo. En el caso de una onda, si se considera un ciclo, la distancia recorrida es su longitud de onda, mientras que el tiempo que tarda en hacerlo es el periodo. La rapidez de propagación se expresa de la siguiente manera. Sería, para poder calcular entonces la rapidez de propagación, necesito calcularlo con el lambda, que es la longitud de onda partido por el tiempo que se va a demorar, ¿ya?
pero se puede escribir de la manera que aparece más abajo. Dice, como lambda se mide en metros y t en segundos, la rapidez de onda se mide en metros por segundo. Si consideramos que la frecuencia es f es igual a 1 partido por tiempo, entonces la expresión anterior se puede escribir de la siguiente forma. Entonces la fórmula que yo voy a escribir en mi cuaderno va a ser la que aparece ahí abajo. Rapidez de propagación es igual a v es igual a lambda, es decir, la longitud de onda, por f. Y f sería, ¿qué cosa? ¿Qué era f? Era la frecuencia. ¿Ya? Entonces, para yo poder calcular la rapidez de propagación, primero tengo que calcular la frecuencia. ¿Ya? Ténganlo eso presente. Y recuerden que la frecuencia se calculaba ciclos partido por tiempo. ¿Ya? Entonces, en su cuaderno anoten estas fórmulas para que cuando yo tenga que resolver los ejercicios sepa qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Y entonces vamos a aprender a aplicar estos modelos. Ya tenemos un ejemplo en la siguiente página y nos dice una situación problema que aparece ahí. Macarena hace oscilar una cuerda generando una serie de pulsos periódicos que se propagan en ellas. El fenómeno ondulatorio se presenta en la imagen inferior. Si la onda tarda exactamente 1,5 segundos en ir de A hasta B, ¿cuáles son la frecuencia, el periodo y la rapidez de propagación de la onda en centímetros por segundo? Como vimos anteriormente, ¿cierto? Se calcula la onda en su distancia en metros por segundo, pero en este caso el ejemplo me lo pide que sea en centímetros por segundo, ¿ya? Así que no tengo que cambiar los datos que aparecen ahí. ¿Cuáles son los pasos para yo poder calcular estos elementos temporales? Lo primero que yo tengo que hacer es identificar las incógnitas, es decir, ¿qué me están pidiendo en el ejercicio que yo calcule? ¿Ya? Yo puedo entonces irme a la pregunta y decir, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la frecuencia, el periodo y la rapidez de propagación. Esas tres cosas me están pidiendo que no tengo calculadas, ¿cierto?, en el ejercicio. Por lo tanto, tengo que saber que esas tres son las que tengo que calcular. Me voy al paso 2, que es registrar esos datos en mi cuaderno, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que les voy a pedir que hagan es que este mismo ejercicio lo anoten en su cuaderno y sigan el paso a paso para poder resolverlo, ¿ya? Y así con este se pueden guiar para hacer la tarea que yo les voy a dejar, ¿ya? Entonces, me voy al paso 2 que dice, registra los datos. ¿Qué datos tengo? Dice, para extraer los datos del problema debemos observar el gráfico, ¿ya? Entonces yo estoy observando el gráfico y dice, entre A y B, la onda completa tiene 3 ciclos, ¿cierto? Ahí en la misma imagen me lo ponen. Recuerden que un ciclo era 2 pulsos consecutivos y tenemos, ¿cierto?, el valle, luego sube a la cresta, que se llama también, y tendríamos ahí un ciclo. Tenemos 3 ciclos en total, ¿ya? Entonces dice, entre la A y B la onda completa tiene 3 ciclos. Además, como la longitud de onda corresponde a la distancia entre dos puntos en igual fase, al escoger dos valles, por ejemplo, tenemos que lambda o la longitud de onda es igual a 40 centímetros, ¿ya? Recuerden que aquí está abajo, nos dicen la longitud, y si yo mido de un ciclo, ¿ya? Tengo que el total es 40 centímetros. Un ciclo es lo mismo que la longitud de onda, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Entonces son 40 centímetros la longitud de onda. Anoto ese dato. Ya tengo el dato de que la longitud de onda es igual a 40 centímetros. Finalmente sabemos que el tiempo en que la onda recorre de A hasta B es 1,5 segundos. Esto no me aparece en el gráfico, ¿cierto? Pero me lo dice en el texto. Dice, si la onda tarda exactamente 1,5 segundos en ir de A hasta B, ahí yo extraigo ese dato, ¿ya? Pero para yo saber qué datos tengo que extraer, también me tengo que fijar en los, ¿cierto? En las fórmulas que anoté, ¿ya? Y para eso yo, ¿cierto?, necesito saber cuál es el ciclo y el tiempo para poder calcular frecuencia. Y si yo calculo frecuencia, puedo calcular la rapidez de propagación, ¿cierto? Entonces, vamos a la paso 3 que dice utiliza modelos. Como conocemos el número de ciclos, ya que lo calculó recién en la parte anterior, en el paso 2,
y el tiempo en el que estos se producen, podemos calcular el valor de la frecuencia, ¿ya? Porque el periodo ya lo calculamos, que es el tiempo que transcurre entre dos pulsos consecutivos, ¿ya? Entonces, es un ciclo. Bueno, vamos a ir paso a paso. Como conocemos el número de ciclos y el tiempo en el que esto se produce, podemos calcular el valor de la frecuencia, que F es igual a ciclos partido por tiempo, ¿cierto? Entonces, 3 partido por 1,5. ¿Por qué 3? Porque son 3 ciclos y partido por el tiempo, que el tiempo total es 1,5 segundos, ¿cierto? Si hago ese cálculo, me va a aparecer 2, ¿ya? Si yo divido 3 dividido en 1,5 es, ¿cierto? 2. Ya, entonces, ¿cierto? Calculé la frecuencia, que era el ciclo, que era 3 partido por tiempo, 1,5, me da 2. Luego en el texto aparece una H y una Z. ¿Por qué será? Porque la frecuencia se expresa en Hertz, ¿ya? Y recuerden que siempre tienen que poner la unidad de medida correspondiente, ¿ya? Y en ese caso la frecuencia se expresa en Hertz. Una vez conocida la frecuencia, se puede calcular entonces y determinar el periodo, ¿ya? Mediante la siguiente relación. El periodo era el tiempo que transcurría en dos pulsos consecutivos. Entonces tengo que... Entonces, chicos, para poder calcular, ¿cierto? El periodo, como ya calculé la frecuencia, que es más fácil calcular primero la frecuencia para calcular luego el periodo, recuerden que eran inversamente proporcionales, por lo tanto, F es igual a 1 partido por tiempo o tiempo es igual a 1 partido por F, que F es la frecuencia. Por lo tanto, yo tengo que ver qué datos tengo. Ya saqué la frecuencia, por lo tanto, lo que tengo que calcular es el tiempo. Para eso, pongo esta fórmula que es T es igual a 1 partido por F, ¿ya? Si reemplazo mis datos, dejo el 1, ¿cierto? Partido por 2 Hz, que era la frecuencia. Si hago ese cálculo, me da 0,5, por lo tanto, cada periodo es de 0,5 segundos. Ahí ya tengo la segunda respuesta. Y para calcular lo último, que sería la rapidez de propagación, ¿cierto? Tengo que hacer el reemplazo de los datos que tengo, ¿cierto? La rapidez de propagación, la fórmula era V es igual a lambda, que es la longitud de propagación, partido por tiempo, ¿ya? Si hago el reemplazo de esos datos, obtengo que, ¿cierto? V es igual a lambda por F, y eso es igual a 40, porque 40 es la longitud de onda, por 2 Hz, que es la frecuencia. Si hago ese cálculo, tengo el resultado que sería 80 centímetros por segundo, ¿ya? Y luego yo tengo que comunicar los resultados, es decir, obtuve, ¿cierto?, la frecuencia, que era igual a 2 Hz, y luego el periodo, que era 0,5 segundos. Y finalmente la propagación de onda, que es 80 centímetros por segundo, ¿ya? Recuerden que siempre tienen que respetar las unidades de medida, ¿ya? Lo que yo les voy a recomendar ahora entonces es que vuelvan a leer esto con calma, ya en sus casas, luego de haber escuchado este audio, y puedan resolver entonces el desafío que aparece después. Para que puedan hacerlo de manera más fácil, les recomiendo que sigan los pasos que acabamos de ver, es decir, primero, identifiquen las incógnitas, registren los datos que van a necesitar para poder resolver el ejercicio y utilicen los modelos, es decir, pongan las fórmulas y reemplacen con los datos que necesitan, ¿ya? Entonces, les dejo como tarea el desafío de la página 25. Son 4, ¿cierto?, actividades que tienen que hacer, y para eso van a necesitar utilizar lo que vimos hoy, ¿ya? Puede que se les haga un poco difícil, no es muy fácil, ya yo lo comprendo. Por lo tanto, es un desafío. Si tienen alguna duda, chiquillos, háganmelo saber al correo, ¿ya? No se queden con las dudas. Mi correo, vuelvo a repetirlo, ngonzalez@cmch.cl, ¿ya? Entonces, chiquillos, los espero la próxima semana, y la próxima semana de todas maneras vamos a volver a ver esto y voy a repasar cada uno de estos ejercicios para que lo resolvamos en conjunto y puedan ustedes ver si estaban bien o no estaban bien.
¿ya? Así que chiquillos, eso, ha sido un gusto poder tener este espacio y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y recuerden enviarme sus dudas o consultas para que yo les pueda revisar el trabajo a través de el correo ngonzalez@cmch.cl, ¿ya? Que estén muy bien, hasta luego.